El día de su boda, una novia entra en la luz, pero las sombras siguen cada uno de sus pasos. Secretos enterrados desde hace tiempo se agitan bajo las sonrisas de los aldeanos, y Miss Marple percibe una oscuridad que podría transformar la alegría en tragedia. Una mentira susurrada, una mirada oculta, y la celebración puede convertirse en una escena del crimen que nadie olvidará. Era una suave tarde de primavera en St. Mary Me, de esas en las que los setos empezaban a vestirse de color y el más leve perfume de flor flotaba en el aire. Miss Jane Marple, discreta y sencilla en su sillón favorito, permanecía tranquila en su sala de estar, con el tejido apoyado ligeramente sobre su regazo. Sus agujas se movían con el ritmo medido y pausado que era su costumbre, aunque sus ojos azules estaban tan alerta como siempre. La puerta se abrió y su doncella entró con una bandeja de plata. Encima descansaba una sola carta, dirigida con una caligrafía audaz y elegante. «Una carta para usted, señora», dijo la criada, colocándola suavemente junto a su ama. Miss Marple dejó las agujas y ajustó sus gafas. Rasgó el sobre con precisión y sacó una tarjeta gruesa, color crema. Las palabras impresas eran firmes, pero debajo se veía el inconfundible trazo de una mano femenina. Lady Harrington la invita a asistir a la boda de su hija, Olivia. La boda se celebrará en tan solo 2 días en Askham Vale Manor. Las cejas de Miss Marple se alzaron levemente. No todos los días se recibía una invitación personal de los Harrington. Aunque no era extraña a la familia, su primo había sido gobernador en Askham Vale, nunca se había considerado amiga íntima. Aún así, una boda no debía ignorarse, sobre todo cuando prometía sociedad, ceremonia y, aunque jamás lo dijera en voz alta, una oportunidad para observar. 2 mañanas después, Miss Marple descendió del tren en la estación de Askham Vale, llevando a su lado su modesta maleta. La mansión estaba a corta distancia, y cuando el carruaje avanzó por la avenida, apareció la primera vista de la casa. Era magnífica de esa forma que solo la edad concede, muros anchos de piedra, desgastados por los siglos, ventanas altas que brillaban bajo el pálido sol de primavera, y barandales de bronce pulidos como espejos. En el aire flotaba el aroma de rosas recién cortadas, dispuestas en abundancia para la ocasión. Incluso a la distancia, la casa parecía anunciar que allí se honraban con fidelidad la riqueza y la tradición. La gran entrada se abría a un amplio vestíbulo donde el suelo de mármol reflejaba la luz de los candelabros. Los lacayos se apresuraban con cestas de flores y bandejas de copas. En el centro de la escena estaba Olivia Harrington, la futura novia. Los ojos de Miss Marple, agudos y tranquilos como siempre, se posaron en ella de inmediato. Olivia era de una belleza llamativa, con cabello castaño recogido en un elaborado peinado, pero su expresión transmitía un aire de mando que apenas se suavizaba, incluso con su propia doncella. «Todo debe ser perfecto», declaró Olivia con firmeza. «Si cometes un solo error, Elsie, no tendré más remedio que llamar a otra persona». La doncella, Elsie, una joven delgada de manos pálidas, parpadeó con fuerza, y Miss Marple notó que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aún así, bajó la cabeza y volvió a su labor sin protestar. Miss Marple no comentó nada. Simplemente guardó la escena en su memoria, como siempre hacía. También observó con curiosidad cómo Olivia ataba un pequeño diario con una cinta de seda antes de colocarlo con cuidado sobre una mesa lateral. No era el objeto en sí, sino la manera en que fue manejado, con precisión, con control. Para Miss Marple, tales detalles rara vez carecían de significado. Al poco, una figura entró en la habitación con la facilidad de una mujer acostumbrada a la admiración. Lady Harrington, alta y elegante, se dirigió a Miss Marple con genuina calidez y le tomó la mano. «Mi querida Jane, qué bueno que haya venido», dijo, conduciéndola a un sillón junto a la ventana. «Es un verdadero consuelo contar con alguien sensato en momentos como estos. Verá, mañana es la boda, y todo debe ser perfecto». Bajó un poco la voz y miró alrededor antes de continuar. «Todas nuestras propiedades pasarán a Olivia. Es nuestra única hija, después de todo». Pero su padre, Charlie, insistió en un arreglo muy inconveniente. La herencia no será suya hasta 3 años después del matrimonio. ¿Puede imaginarlo? Miss Marple ladeó la cabeza con educada atención. Eso parece inusual, aunque me atrevo a decir que el señor Harrington tenía sus razones. Lady Harrington suspiró y alisó sus guantes. Charlie es un hombre precavido, quizá demasiado. Cree que Olivia debe asentarse y, ¿cómo decirlo?, ser puesta a prueba antes de asumir la responsabilidad. Personalmente, me parece absurdo. Pero así es. Miss Marple murmuró algo oportuno, sin comprometerse, aunque su mente ya trabajaba. Dinero,
propiedad, herencia. Esas cosas solían proyectar largas sombras incluso sobre las ocasiones más felices. Más tarde esa tarde, Miss Marple fue conducida a su habitación de invitada, una estancia cómoda con vista al césped sur. Desempacó sus pocas pertenencias con el mismo cuidado de siempre, mientras repasaba en su mente las pequeñas escenas del día, la dureza en la voz de Olivia, las lágrimas en los ojos de Elsie, la cinta de seda en torno al diario y las palabras de Lady Harrington sobre la herencia. Cosas pequeñas, quizá, pero la experiencia le había enseñado que lo pequeño podía crecer hasta convertirse en algo muy grande. Colocó su tejido en la mesilla, corrió las cortinas y se preparó para dormir. Afuera, la mansión estaba viva con actividad silenciosa, sirvientes transportando flores, carruajes llegando, risas que resonaban débilmente por los pasillos. Pero bajo todo eso, para el oído experimentado de Jane Marple, se percibía una tensión, fina y tirante como la cuerda de un violín esperando una nota. Mientras se acomodaba bajo las sábanas, pensó, las bodas son ocasiones felices, sí, pero también son comienzos, y los comienzos, como los finales, pueden ser cosas peligrosas. La mañana de la boda amaneció clara y brillante sobre Askham Valley Manor, como si la propia naturaleza hubiera bendecido la gran ocasión de los Harrington. Los prados, recién cortados, se extendían en líneas verdes hacia las terrazas de piedra, mientras los parterres estallaban en colores. Pero eran las rosas, blancas y perfectas a lo largo de los senderos, las que parecían proclamar la importancia del día. Su fragancia flotaba en el aire templado, mezclándose con el zumbido alegre de las abejas y el repicar lejano de las campanas de la iglesia que llegaba a través del valle. Dentro de la casa, el sentido de la ocasión no era menor. El salón, normalmente destinado a reuniones familiares tranquilas, había sido transformado. Las bandejas de plata brillaban sobre mesas pulidas, cargadas con delicados refrigerios, sándwiches cortados en triángulos exactos, galletas azucaradas y pequeños vasos de jerez listos para manos ansiosas. Los lacayos, uniformados, se movían con eficacia entre los grupos de invitados, inclinándose cortésmente al pasar. La atmósfera era una mezcla de excitación y formalidad mientras vecinos, parientes y conocidos llenaban el lugar con sus sombreros vistosos, sus mejores trajes y su interminable charla. En el centro de todo estaba Olivia Harrington. La joven novia, vestida con un traje de satén blanco como la nieve, parecía casi irreal en su perfección. Cada pliegue del vestido caía exactamente como debía. Su velo brillaba como gasa al sol matinal y su porte era estatuario, sin revelar nerviosismo alguno. A los ojos de Miss Marple, no parecía una novia ruborizada, sino una figura creada con deliberada precisión, una imagen destinada a impresionar. Miss Marple ocupaba un discreto asiento en la esquina, satisfecha de pasar inadvertida. Conocía el valor del silencio, permitía ver más de lo esperado. Su tejido, por una vez, descansaba en su bolso, pues prefería tener las manos libres, apoyadas suavemente en su regazo, mientras sus ojos atentos recorrían los rostros. Su mirada se detuvo en una joven situada justo detrás de Olivia. Agnes, la amiga más cercana de la novia, según recordaba lo dicho por Lady Harrington. Agnes aplaudió con entusiasmo tras un pequeño anuncio, su risa era clara y ligera, pero apenas un minuto después su expresión cambió, la sonrisa se desvaneció, su ceño se frunció y una sombra de seriedad cruzó su rostro. Era un contraste curioso, que no escapó a la observación de Miss Marple. Las personas solían revelarse en esos instantes fugaces, cuando creían que nadie las observaba. El murmullo de conversación creció cuando llegó el grupo del novio. Henry Blackwell, alto y de cabello oscuro, entró en el salón con tranquila confianza. Le acompañaba su padre, el señor Blackwell, de anchos hombros y gesto severo, un hombre de firmes principios, y su hermana menor, Mary, una delicada joven con un vestido azul pálido, que parecía algo sobrecogida por la grandeza del evento. Las salutaciones fueron cálidas, aunque Miss Marple percibió una tensión sutil bajo la cordialidad. Eran dos familias de posición, al fin y al cabo, y matrimonios así rara vez eran solo por afecto. Sin embargo, la sonrisa de Henry al saludar a Lady Harrington y estrechar la mano de Charlie resultaba lo bastante genuina como para convencer incluso a los más escépticos de que todo estaba bien. La sala rebosaba de conversaciones corteses, pero la mirada de Miss Marple se desvió a un rincón más silencioso. Allí estaba Elsie, la doncella, que había entrado con una bandeja de copas. Se movía con cuidado, pero sus hombros estaban tensos y sus ojos se alzaban con nerviosismo hacia su señora. La voz de Olivia cortó con frialdad a través del murmullo. Elsie, cuida cómo sostienes esa bandeja. Si derramas una sola gota, no te lo perdonaré. Un rubor subió al rostro de la doncella, que bajó la cabeza sin responder.
La humillación era evidente para cualquiera que quisiera mirar, aunque la mayoría de los invitados estaban demasiado ocupados en sus propias charlas. Miss Marple, sin embargo, no perdió detalle. El silencio de la muchacha no era mera obediencia, sino una resignación cansada, como si tales reprensiones no fueran ni nuevas ni raras. El día avanzó con la inevitable medida de toda ceremonia. Sonaron nuevamente las campanas, llamando a los invitados a sus asientos, y pronto se pronunciaron los votos en la gran iglesia parroquial. La voz de la novia resonó firme y clara, la del novio igual de segura, y la congregación respondió con júbilo. Hubo aplausos, risas e incluso algunas lágrimas discretamente secadas con pañuelos de encaje. Después, los recién casados regresaron a la mansión para la recepción. Las habitaciones resonaban con música, las copas tintineaban, y la risa llenaba el aire. Pero Miss Marple, en medio de toda aquella alegría, continuaba su silenciosa observación. Vio a Agnès demorarse demasiado en el borde del jardín, sus ojos siguiendo los novios con una expresión inescrutable. Notó la mirada afilada del señor Blackwell hacia su hijo durante un brindis, y el nervioso aleteo de Lady Harrington cada vez que Olivia se alejaba de su vista. Eran fragmentos de naturaleza humana, dispersos como piezas de un rompecabezas, y Miss Marple, aunque aún no las ensamblaba, guardaba cada una en su mente. Por fin llegó el momento de la partida de la novia. El carruaje esperaba en los escalones, con cintas blancas ondeando en la brisa, y los invitados se reunieron para despedirla. Lady Harrington apretó las manos de su hija, su compostura tambaleándose mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Charlie Harrington estaba a su lado, la mandíbula tensa, aunque su mirada delataba tristeza. «Mi querida niña», susurró Lady Harrington con voz temblorosa, «que la felicidad sea tuya». Pero Olivia no mostró tal debilidad. Se mantenía erguida, el velo ondeando, el mentón alzado con un aire de calma y confianza. Fuera cual fuese el sentir de sus padres, ella no proyectaba nada de ello. Para ella, esto no era un final, sino un comienzo, y lo llevaba con la seguridad de alguien que creía que el mundo estaba firmemente en sus manos. Henry, siempre atento, colocó una mano tranquilizadora sobre la suya. Se volvió hacia los padres de su esposa con una sonrisa amable. «No se preocupen, tío, tía», dijo con bondad. «Cuidaré bien de Olivia». Las palabras, pronunciadas con calidez, calmaron a la pareja ansiosa. Sin embargo, Miss Marple, de pie un poco aparte, captó el destello en los ojos de Henry mientras hablaba, un rápido, casi imperceptible endurecimiento, como si bajo la promesa se ocultara otro pensamiento no dicho. Las ruedas del carruaje giraron, y con un vítores de los invitados, la pareja partió por la larga avenida bordeada de rosas. La multitud se dispersó lentamente, las voces se desvanecieron, el aire de celebración se convirtió en algo más tranquilo, casi reflexivo. Miss Marple permaneció inmóvil por un momento, su mirada fija en el camino por donde el carruaje había desaparecido. Se ajustó el chal alrededor de los hombros, pues aunque el sol era cálido, sintió un leve escalofrío. Las bodas, reflexionó, a menudo llevaban consigo más que votos y flores. Llevaban secretos también. Secretos que solo esperaban el tiempo para revelarse. La mañana después de la espléndida boda amaneció clara y brillante sobre Askham Ball Manor. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando haces dorados sobre el suelo pulido, y el aire estaba lleno de la fragancia de rosas que aún no se habían marchitado de las festividades del día anterior. Los sirvientes se movían en silencio, recogiendo los restos de guirnaldas y cintas, mientras la familia se reunía para un desayuno discreto en el salón. Todos naturalmente asumían que Olivia, la nueva esposa, estaba ocupada en la residencia de su marido. Había un aire melancólico en la mesa mientras Lady Harrington y su esposo Charlie intentaban retomar el ritmo ordinario del hogar tras la emoción de la boda. Miss Marple se sentó con ellos, removiendo suavemente su té, sus ojos pensativos mientras vagaban hacia la luz del sol sobre las cortinas bordadas. Notó el suspiro de Lady Harrington y el silencio de Charlie, pero dijo poco. Las bodas a menudo dejaban tras de sí un silencio, una mezcla de orgullo, pérdida y aprensión. La paz se rompió de repente. La puerta del salón se abrió con un violento golpe, haciendo que la porcelana tintineara en sus platillos. Henry entró, pálido como la tiza, su chaqueta desordenada y su brazo izquierdo envuelto apresuradamente en un vendaje manchado de sangre. Detrás de él apareció su padre, el señor Blackwell, cuyo rostro mostraba una extraña mezcla de ira, miedo e impaciencia. Miss Marple, Lady Harrington y Charlie se levantaron al instante, sobresaltados por la intrusión. Lady Harrington se aferró al borde de la mesa para sostenerse, con los ojos abiertos de horror. «¿Qué ha pasado?»,
gritó Charlie, su voz cargada de alarma. ¿Y dónde está Olivia? Henry vaciló un poco antes de encontrar fuerzas para hablar. Su voz era baja, tensa y rota. Anoche, dijo, nuestro coche fue emboscado en el camino. Hombres enmascarados, 3 o quizás 4, salieron de los árboles y nos obligaron a detenernos. Arrastraron a Olivia fuera, luchando y gritando, y se la llevaron. Yo intenté defenderla. Luché con ellos lo mejor que pude, pero me derribaron. Resulté herido y perdí el conocimiento. Cuando desperté, ella ya no estaba. Un silencio espantoso se apoderó de la sala, roto solo por la respiración entrecortada de Lady Harrington. Luego vino un grito agudo y desesperado mientras se llevaba las manos al pecho. Mi hija, mi Olivia. Sollozó, su llanto resonando dolorosamente contra las paredes. Miss Marple se movió rápidamente a su lado, su presencia tranquila contrarrestando la tormenta de dolor, mientras Charlie permanecía inmóvil, su rostro desprovisto de color. El señor Blackwell carraspeó con rudeza y habló con un tono duro y urgente. Esto debe informarse a las autoridades de inmediato. No es un asunto común, no es un crimen al azar. Tal acto es deliberado, calculado. Charlie se volvió bruscamente hacia él y asintió. Tiene razón. Debemos informar a la policía sin demora. No hubo vacilación. En pocos minutos, Charlie, el señor Blackwell y Henry se reagruparon y partieron rápidamente hacia la comisaría, su salida marcada por pasos apresurados y el portazo de la gran puerta. El salón volvió a quedar en silencio. Lady Harrington se hundió en una silla, temblando violentamente, sus manos retorciendo el pañuelo hasta casi desgarrarlo. Miss Marple permaneció a su lado, firme y serena, apoyando una mano tranquilizadora en el brazo de la mujer. Trate de calmarse, querida, dijo suavemente. El pánico no ayudará en nada. La policía hará lo que pueda. Pero los ojos de Miss Marple eran agudos, incluso cuando su voz era amable. Pasados unos instantes, volvió a hablar, con un tono reflexivo. Dígame, Lady Harrington, ¿tenía Olivia algún enemigo? ¿Alguien que pudiera haber deseado hacerle daño? Lady Harrington se secó los ojos, negando con miserable desesperanza. Tenía la lengua afilada, sí, a veces ofendía, pero eso era solo su manera de ser. No era cruel. Olivia era una buena chica. Miss Marple inclinó la cabeza. Sabía demasiado bien que una lengua afilada podía herir más profundamente de lo que muchos creían, pero no dijo nada. En su lugar, dejó que el silencio llenara la estancia, roto solo por el tic-tac del reloj de la chimenea. En ese momento la puerta se abrió en silencio, y Elsie, la doncella, entró con una bandeja de té. Sus pasos eran medidos y sus manos firmes al colocarla sobre la mesa. Para un ojo común, parecía simplemente diligente. Pero Miss Marple, que veía mucho más que la mayoría, notó algo inusual. Había una quietud en la joven, una expresión calmada, casi serena, tan opuesta a la agitación del hogar. Solo ayer, las mejillas de Elsie se habían teñido de rojo por la humillación de las duras palabras de su señora. Hoy, cuando la casa se sacudía de miedo y dolor, su rostro mostraba una compostura inesperada. No era indiferencia ni simpatía. Era otra cosa. Algo que Miss Marple guardó silenciosamente en su mente. Lady Harrington no lo notó. Se sirvió otra taza de té con dedos temblorosos, sus ojos perdidos en la distancia, mientras Miss Marple observaba cómo Elsie salía en silencio de la sala. Cuando la puerta se cerró tras la doncella, Miss Marple dejó escapar un leve suspiro y tomó su propia taza. Su rostro estaba sereno, sus manos firmes, pero en su mente los pensamientos se reunían rápidamente. El ataque al coche, la desaparición de la novia, la herida de Henry, la urgencia del padre, el dolor de la madre y la curiosa serenidad de la doncella, eran fragmentos de un patrón aún no claro. Pero ella sabía, por larga experiencia, que los patrones siempre terminaban por revelarse. Lady Harrington la miró suplicante. ¿Cree que está a salvo, Miss Marple? ¿Cree que la traerán de vuelta? Miss Marple dio la única respuesta que podía. Querida mía, debemos esperar y confiar en que pronto se conocerá la verdad. Pero en su interior pensaba, la verdad rara vez llega rápido, y nunca sin dolor. Mientras avanzaba la mañana y los sirvientes murmuraban nerviosos en los pasillos, Miss Marple permaneció sentada, con el chal sobre los hombros y la mirada fija en las brasas moribundas del fuego. En algún lugar más allá de los muros del Manor, Olivia Harrington estaba desaparecida, y con su ausencia, las sombras habían comenzado a caer sobre Askham Hall. El crepúsculo caía sobre Askham Valley cuando un nuevo disturbio resonó en el largo pasillo de piedra de la mansión. El día había sido pesado de pena.
Los sirvientes susurraban en las esquinas. Lady Harrington apenas había comido, y Charlie se movía con el aire distraído de un hombre incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el peligro de su hija. Miss Marple, sentada en silencio en el salón, mantenía su labor de punto en el regazo, pero sus ojos permanecían pensativos, atentos. En medio de esa tensa quietud, el sonido de botas resonó contra el suelo. Un hombre alto entró en la sala, de hombros anchos y rostro severo, su presencia imponiendo atención inmediata. Su expresión era grave, sus ojos agudos bajo cejas pesadas, y sus movimientos deliberados, como si llevaran no solo su propio peso, sino también la seriedad de la ley misma. Dos agentes le seguían de cerca, con las gorras bajo el brazo, cada uno con el aire resuelto de hombres acostumbrados al deber. Lady Harrington se levantó de inmediato, llevándose la mano al cuello, mientras Charlie permanecía rígido, los nudillos blancos sobre el respaldo de su silla. El oficial inclinó brevemente la cabeza en saludo antes de hablar con una voz que transmitía autoridad y firmeza. Acabo de regresar de la escena del ataque, comenzó. Allí, en el camino, encontré las marcas de las ruedas de su coche, tal como describió. Pero junto a ellas, descubrí otro juego de huellas, frescas, inconfundibles. Pertenecen a un segundo automóvil, uno que giró bruscamente hacia el bosque. Las huellas se adentran en los árboles y no regresan al camino. Eso solo significa una cosa: Olivia ha sido llevada a algún lugar cercano, oculta en esa zona. Las palabras cayeron como un golpe sobre la sala. Un jadeo colectivo se elevó entre los presentes, y Lady Harrington se desplomó en su silla, pálida como el papel. Incluso Charlie, normalmente tan sereno, llevó la mano a la frente como para sostenerse. Durante un largo momento reinó el silencio, roto solo por el crujido del fuego. Miss Marple lo observaba todo, su rostro sereno, sus manos suavemente cruzadas en el regazo. Para un ojo inexperto, podía parecer distante, pero quienes la conocían habrían reconocido la tranquila concentración en su mirada, la forma en que no solo atendía a las palabras del inspector, sino también a las reacciones de todos los que las escuchaban. El inspector dejó que el silencio se prolongara un momento antes de continuar. Ahora díganme, antes de su matrimonio, ¿cómo era la vida de Olivia? ¿Dónde iba? ¿Tenía amigos, conocidos, alguien que nos dé motivo para mirar más de cerca? Lady Harrington alzó los ojos, las lágrimas brillando mientras hablaba con palabras entrecortadas. Mi hija Olivia, ella era maestra. Construyó su vida con determinación y habilidad. Estaba orgullosa de su trabajo, orgullosa de su independencia. Era su mundo y se entregaba a él por completo. El inspector asintió gravemente y tomó nota en su cuaderno de cuero. Su lápiz se movía rápidamente sobre la página, y luego se detuvo, levantando la vista para observar la sala. Su mirada se posó en el rincón donde Miss Marple estaba sentada, tranquila y serena. Un destello de reconocimiento pasó por su rostro, suavizando su severidad. Señora, dijo, con una ligera sonrisa. Usted es Miss Jane Marple, ¿no es así? He oído hablar de su reputación, de sus notables poderes de observación. Dicen que ve lo que otros pasan por alto. Quizás sus ojos puedan guiarnos hacia una pista. Miss Marple ajustó sus gafas con su gesto modesto habitual. Lo miró con una pequeña sonrisa sabia, pero no dijo nada al principio. El inspector no pareció molesto por su silencio. Tenía el aspecto de un hombre que valoraba la paciencia. Inclinó la cabeza y preguntó con suavidad. Dígame, Miss Marple, ¿qué cree que deberíamos hacer ahora? La anciana se inclinó ligeramente hacia adelante, su labor de punto aún intacta en el regazo. Su voz, cuando habló, fue calmada y deliberada, las palabras cargadas de tranquila certeza. Inspector, creo que debemos comenzar en la escuela de Olivia. Allí es donde su vida estaba más profundamente arraigada. El lugar de trabajo de una mujer, especialmente uno que valora, a menudo contiene hilos que otros no consideran. Pequeñas rivalidades, celos silenciosos, lazos de lealtad, y quizá incluso secretos. Si Olivia ha desaparecido, alguna huella de sus circunstancias bien podría encontrarse entre quienes la conocieron en ese entorno. Sus palabras, aunque suavemente pronunciadas, atrajeron la plena atención de todos en la sala. Lady Harrington se inclinó hacia adelante, su dolor momentáneamente detenido, mientras Charlie fruncía el ceño en reflexión. Los agentes intercambiaron miradas, sorprendidos de que tal sugerencia no se les hubiera ocurrido. Los ojos del inspector, sin embargo, se iluminaron con aprobación. Cerró su cuaderno con un chasquido decidido. Miss Marple, eso es precisamente el tipo de razonamiento que esperaba de usted. Usted mira no solo el acto en sí,
sino la vida que lo rodea. Un crimen rara vez nace en un solo instante. Crece de las circunstancias, de un suelo oculto. Sí, la escuela debe ser investigada. Se detuvo, estudiándola con respetuosa curiosidad. Mañana por la mañana, ¿me acompañará allí? Su presencia puede resultar más valiosa de lo que imagina. Miss Marple inclinó la cabeza, su expresión serena. Sí, inspector, iré con usted. Un murmullo de alivio recorrió la sala, aunque nadie lo expresó en voz alta. Lady Harrington estrechó la mano de Miss Marple con gratitud, sus labios temblando de esperanza. Charlie murmuró algo sobre los maestros de la escuela y lo poco que confiaba en ellos, mientras los agentes se movían inquietos, deseosos de recibir instrucciones claras. El inspector se volvió hacia la familia. Por esta noche no podemos hacer más que esperar. Mis hombres buscarán en el bosque con linternas, pero los rastros son débiles y debemos tener cuidado de no perder lo poco que tenemos. Mañana iremos a la escuela. Cuando los oficiales partieron, con sus botas resonando nuevamente por el pasillo, la sala se fue vaciando poco a poco de tensión, dejando solo el cansancio y el silencio de un hogar herido por el miedo. Lady Harrington se recostó, su rostro pálido, pero más tranquilo gracias a la determinación del inspector. Charlie caminaba de un lado a otro, las manos firmemente entrelazadas tras la espalda. Solo Miss Marple permanecía serena. Retomó su asiento junto al fuego, ajustó un poco más el chal sobre sus hombros, y al fin, volvió a tomar su tejido. Las agujas sonaban suavemente, constantes como un latido, mientras su mente repasaba los fragmentos recogidos, huellas de neumáticos, hombres enmascarados, la lengua afilada de Olivia, su diario atado con seda, su orgullo en la enseñanza y ahora la escuela misma. Cada pieza era pequeña, pero juntas insinuaban una imagen que poco a poco iba tomando forma. Sí, pensó en silencio. La escuela será importante. La vida de las personas deja huellas donde pasan sus horas, y a veces el pasado no se conforma con quedar enterrado cuando el presente ofrece un motivo para la venganza. La luz del fuego titilaba sobre su rostro calmado, pero sus ojos estaban atentos y agudos. El mañana traería preguntas y quizás respuestas, pero por esa noche, Miss Marple tejía y esperaba. La mañana siguiente amaneció con un velo fino de niebla sobre el valle, de ese tipo que promete disiparse cuando el sol ascienda. La escuela de Ascumbal permanecía silenciosa en el borde del pueblo, su pequeño edificio de ladrillo rodeado de setos cuidados y una hilera de rosales aún húmedos de rocío. Aunque el día estaba cargado de preocupación, en el aire flotaba el eco lejano de risas infantiles, recordando que la vida ordinaria continuaba pese al tumulto. Miss Marple, al descender del automóvil del inspector, se detuvo para observar la escena. Sus ojos recorrieron lentamente el sendero de grava y los escalones gastados, la campana de bronce junto a la puerta pulida por incontables manos ansiosas. Para el observador casual, era una escuela común, pero para Miss Marple, todo lugar hablaba de quienes lo habitaban, y Olivia, pensó, había dejado su huella allí. Dentro, la atmósfera era contenida. El personal se había reunido en el salón, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad e incomodidad por la presencia de la autoridad. El inspector inició sus preguntas con eficiente energía, su cuaderno abierto, su lápiz escribiendo sin pausa. Preguntó sobre el trabajo de Olivia, sus relaciones con los colegas y si alguien había notado un comportamiento extraño antes de la boda. Los maestros respondieron con cortesía medida, hablando de su dedicación, su severidad en el aula y su orgullo en la disciplina. Nadie, al parecer, podía imaginar por qué alguien desearía hacerle daño. Mientras tanto, Miss Marple se deslizó silenciosamente hacia un rincón de la pequeña biblioteca, su chal reposando ligero sobre los hombros. Los estantes estaban repletos de libros mañoseados, con el leve aroma de tiza y papel impregnando el aire. Permaneció quieta, dejando que el murmullo de la conversación flotara a su alrededor, sus ojos moviéndose no solo entre los libros, sino también entre los rostros de quienes estaban cerca. Fue allí donde notó a Agnès. La joven había estado en la boda, junto a Olivia, y Miss Marple recordaba bien sus expresiones fugaces, alegre un momento, sombría al siguiente. Ahora Agnès estaba sentada en una mesa, trazando nerviosamente el borde de un libro con el dedo, evitando la mirada del inspector. Miss Marple se acercó con pasos suaves, bajando la voz para no asustarla. Querida, dijo amablemente, eras amiga de Olivia. ¿Sabes algo, aunque sea mínimo, sobre lo que le ha ocurrido? ¿Algo que pueda ayudar? Agnès levantó la vista, sobresaltada. Sus labios temblaban y sus manos se apretaban en su regazo. No sé quién podría haber hecho algo así, dijo apresurada.
Pero su tono vaciló y sus ojos se llenaron de lágrimas que revelaban más de lo que sus palabras admitían. Miss Marple se inclinó un poco más, con calma y simpatía. A veces, Agnès, el miedo nos impide hablar, incluso cuando la verdad podría salvar a alguien a quien queremos. Si sabes algo que pueda ayudarnos a encontrar a Olivia, no debes guardarlo. Por un largo momento Agnès guardó silencio, la mirada fija en el suelo. Luego, con un suspiro tembloroso, comenzó a hablar. Hubo alguien, un joven. Edward. Estudió aquí con nosotros. Por un tiempo, a Olivia le gustaba, quizás incluso le importaba. Pero después cambió de opinión. Siempre decía que nunca se conformaría con menos que la perfección. Y Edward no tenía dinero, ni un gran futuro. Se lo dijo claramente, que no podía aceptar una vida ordinaria. Su voz bajó aún más, temblorosa. Edward se enfureció. Dijo que si ella no se casaba con él, no dejaría que se casara con nadie. La amenazó. Yo pensé que solo hablaba con rabia. Pero ahora, se interrumpió, secándose los ojos con un pañuelo. Miss Marple asintió con suavidad, su rostro compuesto. Has hecho lo correcto al decírmelo, Agnès. Se enderezó un poco, su mente ya encajando la nueva pieza en el rompecabezas. Esa tarde, Miss Marple regresó a la mansión con un malestar creciente. El gran vestíbulo estaba inusualmente callado, los sirvientes se movían con rostros pálidos y tensos. Algo nuevo había ocurrido. Lo percibió antes de que nadie hablara. Sobre la mesa de roble pulido, cerca de la escalera, yacía una carta con el sobre rasgado. Lady Harrington se encontraba cerca, las manos temblorosas mientras señalaba hacia ella. Miss Marple avanzó y tomó el papel. El mensaje era breve, las palabras garabateadas con tinta negra espesa. Si quieren la vida de Olivia, envíen 15.000 libras. La dirección será dada en la próxima carta. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los sollozos de Lady Harrington. El rostro de Charlie se oscureció con furia, su puño golpeando la mesa. Extorsionadores. No podemos ceder ante tales hombres. Miss Marple no respondió de inmediato. Estudió la carta con atención, notando los trazos desiguales de la pluma, el intento deliberado de disfrazar la escritura. Finalmente, se volvió hacia la doncella que esperaba nerviosa. Querida, ¿podrías escribir algo para mí? Solo unas líneas. La muchacha, sorprendida, obedeció. Miss Marple comparó la pulcra caligrafía doméstica con los garabatos toscos de la nota de rescate. Eran completamente distintos. Luego pidió el diario de Olivia, que Lady Harrington trajo desde la sala. Miss Marple lo abrió, sus dedos ligeros sobre el lazo de seda, y examinó las entradas. La elegante escritura cursiva no se parecía en nada a las letras desgarradas de la nota. Aún insatisfecha, preguntó en voz baja. ¿Tenemos algo escrito por Agnès? Lady Harrington vaciló, luego recordó. Sí, le dio a Olivia una tarjeta de cumpleaños el año pasado. La guardé. Pronto la tarjeta estaba en manos de Miss Marple. Ella comparó cuidadosamente la caligrafía, sus ojos yendo y viniendo entre el trazo elegante de la tarjeta y las letras ásperas de la exigencia. Una vez más, no coincidían. Por fin dejó los papeles a un lado, su expresión pensativa. El autor se ha esforzado en disfrazarse, dijo suavemente. Pero la escritura, como el carácter, rara vez miente por mucho tiempo. El hogar cayó nuevamente en silencio inquieto. La nota había elevado las apuestas, intensificado el miedo y desplazado de nuevo las sospechas. En algún lugar del pueblo, quizás incluso entre quienes ya conocían, alguien tenía el destino de Olivia en sus manos. Miss Marple recogió más estrechamente su chal. Las piezas se estaban reuniendo, pero la imagen seguía oculta en la sombra. Cuando el inspector regresó a la biblioteca, Miss Marple relató la conversación con precisión tranquila. Él escuchó atento, su lápiz corriendo sobre el papel. Luego miró bruscamente a Agnès. Ese Edward, ¿dónde vive ahora? Agnès, aún temblorosa, dio la dirección. El inspector arrancó la página de su cuaderno y la guardó en el bolsillo. Su mandíbula estaba firme, su tono resuelto. Hablaré yo mismo con ese joven. Miss Marple no dijo nada, pero sus ojos se posaron en Agnès, notando cómo retorcía el pañuelo, como si lamentara haber hablado. Al mediodía, el inspector volvió a Askham Valley Manor. Sus botas resonaban con firmeza en el suelo encerado, su rostro grave al entrar en la sala. Lady Harrington y Charlie lo miraron desde sus sillas, ambos pálidos tras una noche en vela, mientras Miss Marple permanecía con su tejido, las agujas quietas, los ojos atentos.
El inspector no perdió tiempo. He hablado con Edward, anunció, su voz cargada de autoridad. No existe vínculo alguno entre él y la desaparición de Olivia. Su madre está gravemente enferma, y sus vecinos confirman que no ha salido de casa en 4 días. Cualesquiera palabras de ira que dijera en el pasado, no está implicado en este asunto. Lady Harrington soltó un suspiro tembloroso de alivio, llevando la mano al pecho. Gracias al cielo, murmuró, aunque sus dedos seguían aferrados al pañuelo y sus labios no recobraron el color. Charlie, de pie junto a la chimenea, asintió despacio, pero la sospecha seguía marcada en su rostro. Miss Marple guardó silencio al principio. Tomó la carta de rescate que aún reposaba sobre la mesa. La levantó con delicadeza, como si el propio papel pudiera susurrar un secreto. Ajustando sus gafas, la examinó de nuevo, sus ojos afilados. Finalmente se volvió hacia el inspector. La letra no coincide con la de ningún miembro de la familia, dijo suavemente. Y observe el papel. No es papel común de escritura. Ha sido arrancado de un diario. Esa elección, inspector, no carece de significado. El inspector frunció el ceño, sus densas cejas juntándose. ¿Un diario? Sí, respondió Miss Marple. El papel de diario tiene cierta textura, más fina, a veces con líneas, a menudo con un ligero aroma de tinta. Quien arranca una hoja de un libro así no lo hace sin motivo. Puede haberlo tenido a mano, o puede haberlo elegido deliberadamente para confundirnos. Se detuvo, luego añadió con suavidad pero firmeza. Creo que debemos mirar en la casa de Henry. Allí hay hilos aún no examinados. Por un instante el inspector pareció dudar. Los Blackwell eran una familia respetada, y entrometerse en su hogar no sería sin consecuencia. Sin embargo, ya había aprendido el valor de escuchar a la anciana que veía lo que otros pasaban por alto. Con un asentimiento decisivo, dijo: «Muy bien, Miss Marple. Veamos a dónde nos conduce esto». Esa tarde, el grupo partió hacia la casa Blackwell. El imponente edificio se alzaba sombrío en la luz menguante, sus altas chimeneas recortadas contra un cielo rojo profundo. Las ruedas del carruaje crujían sobre la grava, y el silencio en su interior estaba cargado de expectación. Lady Harrington se mantenía rígida, los labios apretados, mientras Charlie golpeaba impaciente su bastón. Miss Marple miraba serenamente por la ventana, notando cada curva del camino, como si el propio paisaje pudiera hablar. Los recibió en la puerta el señor Blackwell en persona. Su rostro se oscureció en cuanto entendió el propósito de la visita. ¿Un registro en mi casa?, tronó. Esto es un insulto del más alto orden, insinuar que bajo mi techo se esconde algo relacionado con este crimen atroz. Escandaloso. El inspector se mantuvo firme. Señor, nuestro deber es claro. Debemos seguir cada pista, por incómoda que resulte. Antes de que su padre pudiera replicar, Henry dio un paso adelante. Su rostro estaba cansado, sus hombros encorvados, pero había una determinación tranquila en sus ojos. Déjelos registrar, papá, dijo con firmeza. Si ayuda a encontrar a Olivia, estoy dispuesto a soportar cualquier humillación. Nada más importa. El señor Blackwell vaciló, su ira frenada momentáneamente por las palabras de su hijo. Con un gruñido de consentimiento renuente, les permitió entrar. Muy bien, hagan lo que deban. La casa era grandiosa, pero cargaba un aire de abandono. Los marcos dorados en las paredes habían perdido parte de su brillo, y las alfombras, aunque en otro tiempo finas, mostraban señales de desgaste. Los sirvientes se movían con incomodidad por los pasillos, susurrando detrás de las manos mientras el grupo pasaba. Habitación por habitación, la búsqueda comenzó. El inspector revisaba armarios y escritorios, abriendo cajones con cuidado metódico, mientras el agente anotaba el contenido de baúles y gabinetes. Charlie caminaba impaciente en el fondo, murmurando acerca del tiempo perdido, pero Lady Harrington se aferraba al lado de Miss Marple, sus ojos recorriendo el lugar con nerviosismo. En la cámara de Henry, Miss Marple se detuvo más que los demás. Era un cuarto ordenado, decorado con buen gusto, pero con cierta rigidez, como si hubiese sido preparado para mostrar, no para vivir. Un florero se alzaba sobre la mesa de tocador, pero sus pétalos ya comenzaban a marchitarse, cayendo tristes bajo la luz del atardecer. Los dedos de Miss Marple rozaron suavemente la superficie de la mesa hasta encontrar un pequeño diario. Lo abrió en silencio. Las páginas estaban llenas de la propia letra de Henry, apuntes sobre asuntos comunes, notas de negocios, unas pocas reflexiones privadas, nada incriminatorio. Sin embargo, algo en el tono le pareció forzado,
como si hubiera estado escribiendo con un público en mente. Con una leve sonrisa, lo cerró y lo devolvió a su sitio, reservando el secreto para otro momento. De allí pasó al despacho del señor Blackwell. La habitación olía a cuero viejo y humo de pipa, las paredes cubiertas de libros, el escritorio desbordado de cuentas y correspondencia. También allí dejó que su mirada vagara lentamente por los objetos, notando lo presente y lo ausente. Al fin, entre un montón de papeles, halló otro diario. Era más antiguo, desgastado en los bordes, con páginas llenas de escritura. Lo llevó hasta el inspector. Esto puede ser de mayor interés, dijo en voz baja. Pero no son solo las palabras lo que importa. Inspector, también debe mirar en la historia financiera del señor Blackwell. El dinero, casi siempre, revela verdades que el orgullo y el secreto intentan esconder. Y cuando el dinero está en juego, hasta las familias más respetables pueden verse atrapadas en actos que no quieren nombrar. El inspector tomó el diario con cuidado, deslizándolo bajo su brazo. Por primera vez desde el inicio de la investigación, un destello de curiosidad genuina iluminó sus ojos. Miró a Miss Marple con algo parecido al respeto, incluso a la admiración, como si empezara a comprender la profundidad detrás de aquella presencia callada. La búsqueda terminó sin un descubrimiento dramático, pero cuando el grupo se preparaba para marcharse, el aire en la casa se sentía más pesado que antes. El rostro del señor Blackwell estaba sombrío, sus labios apretados en una línea dura, mientras Henry permanecía en silencio junto a la ventana, mirando el crepúsculo. Lady Harrington murmuró una despedida cortés, pero sus manos temblaban al aferrarse al brazo de Miss Marple. Afuera, mientras el carruaje rodaba lejos, Miss Marple se acomodó en su asiento, su tejido una vez más en el regazo. Sin embargo, no tejía. Miraba hacia la noche que se oscurecía, sus ojos pensativos. El diario, el papel, la nota de rescate, las flores marchitas, todos eran piezas de un rompecabezas. La imagen aún no estaba clara, pero podía sentir la silueta formándose, tenue pero certera. Inspector, dijo al fin, con voz tranquila. Creo que estamos más cerca de lo que pensamos. El inspector la miró, su mano descansando sobre el diario bajo su brazo, y por primera vez desde la desaparición de Olivia, se permitió la más leve sonrisa. El reloj del vestíbulo acababa de dar las 12 cuando el inspector llegó de nuevo a Askham Ball Manor. Sus botas resonaban sobre el suelo embaldosado mientras lo conducían al salón. Su rostro llevaba la gravedad de un hombre que había pasado una noche inquieta siguiendo rastros débiles. Miss Marple estaba sentada junto al fuego, su tejido descansando en el regazo, sus ojos brillantes y expectantes. Él se acercó en silencio, bajando la voz para no ser oído. Miss Marple, dijo, he estado en el banco esta mañana. El gerente confirmó lo que usted sospechaba. El señor Blackwell ha solicitado un préstamo considerable. La deuda es pesada, y la familia está ahora al borde de la ruina. Miss Marple ofreció la más leve de las sonrisas, no de triunfo, sino de silencioso reconocimiento. Sus sospechas, cuidadosamente ensambladas a partir de observaciones dispersas, al fin tomaban forma. Asintió suavemente, como si una línea de razonamiento, guardada en su mente, comenzara a asentarse en certeza. Antes de que pudieran hablar más, la puerta crujió al abrirse y Elsie, la doncella, entró en la sala. Sus manos temblaban al sostener un papel doblado. Estaba barriendo afuera, señora, balbuceó, y encontré esto tirado en el suelo, cerca de la verja. El inspector lo tomó con un breve gesto. Desplegó la carta, y las palabras en el interior estaban escritas con la misma mano áspera y tosca que la nota de rescate anterior. Dejen el dinero en el lugar donde Olivia fue tomada. Solo entonces será devuelta. Lady Harrington, de pie junto a la ventana, soltó un grito bajo. Los puños de Charlie se apretaron a su lado, las venas marcándose en su frente. Un silencio se impuso, espeso y opresivo, hasta que Miss Marple se alzó con calma, su voz serena, pero clara, quebró la quietud. Fue Henry quien secuestró a Olivia. Las palabras golpearon la sala como un trueno. Henry, sentado al fondo de la mesa, se levantó de inmediato, su rostro enrojecido por la indignación, sus ojos encendidos. Esa es una vil mentira, gritó. ¿Por qué arrastrarme a esta locura? Es mi esposa. ¿Cree que le haría daño? Me vio herido. Casi pierdo la vida luchando contra esos hombres. Pero la mirada de Miss Marple permanecía firme, su tono medido, casi suave. Porque necesitaba dinero, señor Henry, y sabía tan bien como cualquiera que el padre de Olivia había dispuesto que su herencia se transfiriera solo 3 años después de su matrimonio. Esa demora era intolerable para usted.
Pensó que si conseguía dinero rápido, antes de que la propiedad cambiara de manos, podría pagar deudas y salvar a su familia de la ruina. La sala se agitó con inquietud. Lady Harrington llevó el pañuelo a la boca, sus ojos abiertos de horror. Charlie miraba a Henry como si lo viera por primera vez. El señor Blackwell padre, rígido en su asiento, se movió incómodo. Al fin, con voz baja y renuente, admitió. Es cierto. Estamos en deuda, profundamente. El negocio ya no prospera como antes. Pero nunca, nunca aprobaría semejante acto. Miss Marple giró apenas la cabeza, su expresión serena. Quizás no usted, señor, pero la desesperación conduce a los hombres por caminos extraños. No era su honor el que decidía, sino el de su hijo. Se acercó a la mesa donde yacía la nota de rescate. Con cuidado deliberado, la levantó, mostrándola a todos. Miren esta escritura, dijo suavemente. Coincide con precisión con el diario de Henry. Y más aún, el mismo papel cuenta la historia. Esto no es papel común. Fue arrancado de un diario guardado en el despacho de Blackwell House. El inspector avanzó, mostrando los diarios que Miss Marple había descubierto en su registro. Los colocó lado a lado sobre la mesa, abriendo las páginas donde Henry había escrito. Los presentes se inclinaron, observando con atención las curvas de las letras, los trazos de la pluma, la formación de cada palabra. Cada marca coincidía, con escalofriante exactitud, con la escritura de la nota de rescate. Luego, el inspector levantó la hoja del rescate y la ajustó contra el diario del cual una página había sido arrancada bruscamente. Los bordes encajaban a la perfección, las fibras deshilachadas uniéndose como piezas de un rompecabezas. La sala cayó en un silencio absoluto. Ya no había duda. La evidencia estaba allí, clara y condenatoria. El rostro de Henry perdió todo color. Sus labios temblaban, pero no salió palabra alguna. Se tambaleó levemente, sus manos aferradas al respaldo de una silla como buscando sostén. La voz del inspector retumbó, firme e implacable. Señor Henry Blackwell, la evidencia es clara. Usted es el autor de estas cartas. Usted es quien orquestó el secuestro de su propia esposa. Un grito se escapó de Lady Harrington, que se dejó caer en una silla, su cuerpo temblando de shock. Las lágrimas llenaron sus ojos y rodaron por sus mejillas mientras susurraba, mi pobre hija. Traicionada por su propio esposo. La mandíbula de Charlie se tensó de furia. Se movió como si fuera a golpear a Henry, pero el inspector levantó una mano, advirtiéndole que se detuviera. El señor Blackwell, padre, permanecía rígido, con la cabeza inclinada. La vergüenza coloreaba su rostro mientras evitaba los ojos acusadores que se fijaban en él. El peso de la culpa de su hijo parecía doblar sus hombros, como si décadas de orgullo familiar se hubieran derrumbado en un instante. Henry, al fin, encontró su voz, pero era ronca, quebrada. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería el dinero. Pensé que podía asustarlos para que pagaran rápido. No era mi intención. Se detuvo, sus palabras colapsando en silencio. Miss Marple lo observó con una tristeza serena. La desesperación es una compañera peligrosa, señor Henry. Ciega a un hombre ante el daño que causa, no solo a sí mismo, sino a aquellos que más confían en él. El inspector dio un paso al frente, colocando una mano firme sobre el hombro de Henry. Usted explicará el resto a su debido tiempo, señor, en la comisaría. Y así, la habitación, cargada de dolor y traición, cayó una vez más en silencio. Lady Harrington sollozaba suavemente. Charlie permanecía rígido de furia, y el señor Blackwell ocultaba su rostro de la vergüenza. Solo Miss Marple permanecía tranquila, con los ojos pensativos y las manos ligeramente cruzadas delante de ella. Había visto muchas de esas tragedias antes, la codicia, la desesperación, la locura de hombres que se creían más astutos que las circunstancias. Y sabía que, aunque se hiciera justicia, la herida que quedaba jamás sanaría del todo. El salón había caído en un silencio tan profundo que hasta el tic-tac del reloj de la repisa sonaba fuerte. Todas las miradas estaban fijas en Henry. Su rostro, antes orgulloso y confiado como novio, estaba ahora pálido, con los hombros hundidos bajo el peso de la verdad. Por fin respiró entrecortado y dejó que las palabras escaparan de sus labios, cada una pesada de derrota. Sí. Su voz se quebró, titubeante, pero ya no había vuelta atrás. Sí. Fui yo quien secuestró a Olivia. Estaba desesperado por dinero. Esos hombres que me prestaron el préstamo me acosaban día y noche con sus amenazas.
Pensé que el matrimonio me salvaría. Supliqué a Olivia que reclamara la mitad de su herencia inmediatamente después de la boda, pero ella se negó. Me dijo que solo tomaría lo que le correspondía después de 3 años, según la ley. 3 años que no podía esperar. Vi todo derrumbarse a mi alrededor y en mi desesperación di este paso. Sus palabras flotaron en el aire, resonando contra el techo alto. Lady Harrington lanzó un grito agudo y cubrió su rostro con manos temblorosas. Charlie permanecía rígido, con los puños cerrados, desgarrado entre la rabia y la incredulidad. El inspector, alto e inamovible, dio un paso adelante. Su voz severa cortó la sala como una cuchilla. ¿Dónde está Olivia, Henry? Los ojos de Henry, antes desafiantes, ahora cayeron al suelo. La vergüenza coloreaba sus facciones. No podía mirar a sus suegros, ni a su padre, ni siquiera a los ojos tranquilos y penetrantes de Miss Marple. Tras una larga pausa, habló en un susurro apagado. «Vengan conmigo», murmuró. La compañía se levantó de inmediato. El inspector ordenó a 2 agentes que siguieran de cerca, mientras Lady Harrington se aferraba al brazo de Charlie como si su fuerza pudiera fallarle. Miss Marple, caminando con serena dignidad, mantenía su chal ceñido contra el aire fresco de la tarde. Henry los condujo fuera de la mansión, por los senderos serpenteantes del pueblo, hacia su borde, donde las cabañas se volvían escasas y los árboles crecían más oscuros y juntos. El camino se volvió áspero, lleno de piedras y ortigas. Los pasos de Henry vacilaban más de una vez, pero la orden cortante del inspector lo obligaba a avanzar. Al fin se detuvieron ante una casa derruida y abandonada, con las contraventanas colgando torcidas y la puerta gastada y deformada. Con manos temblorosas, Henry sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. El cerrojo oxidado rechinó, protestando antes de ceder. La puerta se abrió con un crujido, revelando una oscuridad rancia en el interior. El polvo flotaba en el aire, agitado por el repentino movimiento. Henry se apartó, con la cabeza inclinada, y señaló para que entraran. El inspector pasó primero, linterna en mano, la luz amarilla proyectando largas sombras sobre las paredes agrietadas. Detrás de él, Lady Harrington se aferraba con fuerza a Charlie, su respiración entrecortada. Entonces, desde una de las pequeñas habitaciones, surgió un sonido, un leve movimiento, como el roce de una tela. «¡Olivia!», gritó Lady Harrington, adelantándose con ímpetu. Allí, sentada en una silla estrecha, estaba Olivia, viva, pero pálida y exhausta, con el cabello desordenado sobre los hombros y el vestido arrugado y manchado. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver a sus padres, y en un instante las lágrimas inundaron sus mejillas. Se levantó con dificultad y corrió a sus brazos con un sollozo que sacudía su frágil cuerpo. «Mi hija, mi Olivia», lloraba Lady Harrington abiertamente, abrazando a su hija como si jamás quisiera soltarla. Charlie también la rodeó con su abrazo, su rostro severo quebrado por las lágrimas. Olivia se aferraba a ambos, su voz entrecortada. «Tenía tanto miedo. Pensé que nunca volvería a verlos». Miss Marple permanecía un poco apartada, observando con su habitual compostura, aunque sus ojos se habían suavizado. Había visto muchos de esos reencuentros, lágrimas, alivio, alegría teñida de dolor. Pero siempre la conmovían, porque bajo cada crimen siempre había corazones heridos sin remedio. El inspector, sin embargo, no dejó que el momento se prolongara. Se volvió bruscamente hacia Henry, sujetando con fuerza el brazo del joven con mano de hierro. «Henry Blackwell», declaró, «queda usted arrestado por el secuestro de su esposa, Olivia Blackwell». Henry no opuso resistencia. Su cabeza se inclinó, su cuerpo se desplomó como si le hubieran arrebatado las últimas fuerzas. El señor Blackwell, padre, de pie tras él, bajó la cabeza, incapaz de mirar a los Harrington. La vergüenza de un padre pesaba con dureza sobre sus anchos hombros. De regreso en la mansión, Olivia fue instalada en su habitación, rodeada por los cuidados solícitos de su madre y la vigilancia protectora de su padre. El inspector organizó el traslado de Henry a la comisaría, con sus agentes a su lado. Los sirvientes de la casa murmuraban en los rincones, con rostros pálidos de asombro, pues nunca Scam Vale había conocido semejante escándalo. En el salón, Miss Marple se sentaba en silencio, su tejido una vez más sobre el regazo. Las llamas de la chimenea brillaban suavemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. El inspector regresó brevemente, diario en mano, y la miró con algo parecido al respeto. Fue su ojo el que lo vio, Miss Marple, admitió. La escritura, el papel. Sin eso, quizás aún estaríamos persiguiendo fantasmas.
Miss Marple sonrió débilmente, sus agujas volviendo a chocar. Los detalles más pequeños, inspector, suelen ser los más reveladores. Una página arrancada de un diario, un lazo atado de cierta forma, una palabra imprudente dicha con prisa. Son los hilos que deshacen todo el tejido. Entonces entró Lady Harrington, con el rostro surcado de lágrimas, pero suavizado por el alivio. Se arrodilló junto a Miss Marple y le tomó las manos. ¿Cómo podré agradecerle, Miss Marple? Usted me devolvió a mi hija. Querida mía, respondió Miss Marple suavemente. Yo solo observé lo que ya estaba delante de nosotros. Fue la desesperación de Henry la que escribió esta historia. La desesperación por el dinero, por escapar de la deuda. La prisa y la necedad a menudo ciegan al hombre ante el daño que causa. Sus ojos se volvieron distantes, pensativos. Y así, otro secreto termina aquí, en los tranquilos senderos de Askham Valley. Pero los finales, me temo, nunca son sin costo. Lady Harrington inclinó la cabeza, presionando la mano de Miss Marple contra sus labios en gratitud. Más tarde aquella noche, mientras la calma volvía poco a poco a la mansión, Miss Marple se puso de pie junto a la ventana, mirando hacia el pueblo. El aire estaba quieto, los tejados brillaban suavemente a la luz de la luna, y el canto del ruiseñor flotaba sobre los campos. Sin embargo, bajo la paz permanecía la memoria de la traición, de un hombre destruido por su propia codicia. Suspiró, ajustando su chal más cerca de los hombros. Sí, murmuró en voz baja para sí misma. En la prisa, un hombre puede volverse hacia el crimen, pero la verdad, paciente y persistente, siempre encuentra su camino. Y así, en Askham Valley, el misterio quedó resuelto.